El conocimiento silencioso de Carlos Castañeda, parte 14. Pues bien, sean bienvenidos. Estamos en la parte 2 del capítulo 12, el tercer punto. En el quinto centro abstracto, los requisitos del intento. Pues vamos a la lectura. Le conté lo que había sentido, y luego noté que apenas podía distinguir la cumbre de las colinas. Quedaba muy poca luz diurna, lo cual significaba que yo había perdido la noción del tiempo y había corrido o caminado por lo menos 2 horas. Le pedí a don Juan que me explicara esta discrepancia. Dijo que mi punto de encaje se había movido más allá del sitio donde no hay compasión, hasta entrar en el sitio del conocimiento silencioso, pero que aún me faltaba suficiente energía para controlar ese movimiento por mi cuenta. Para controlarlo, yo necesitaba energía para moverme a voluntad entre la razón y el conocimiento silencioso. Agregó que cuando el brujo tenía la energía necesaria, podía fluctuar entre la razón y el conocimiento silencioso, y que también podía, aun si no tenía energía, pero mover su punto de encaje era cuestión de vida o muerte. Sus conclusiones acerca de mi experiencia fueron que, debido a lo grave de la situación, yo había dejado que el espíritu moviera mi punto de encaje. El resultado había sido mi entrada en el conocimiento silencioso, lo cual naturalmente aumentó el alcance de mi percepción, al punto de permitirme la sensación de corpulencia, de ser un gigante erguido por sobre los arbustos. En ese entonces, debido a mis estudios académicos, yo estaba apasionadamente interesado en la validación por medio del consenso. Le formulé mi pregunta habitual de aquella época. Si alguien del departamento de antropología de la universidad me hubiese estado observando, ¿me habría visto como un gigante moviéndose por el chaparral? Pregunté. En verdad no sé, respondió don Juan. La forma de descubrirlo sería moviendo tu punto de encaje en el departamento de antropología. Lo he tratado, contesté, pero nunca pasa nada. Sin duda, necesito tenerlo a usted cerca para que ocurra algo. No habrá sido cuestión de vida o muerte. Eso es todo, explicó. Si lo hubiera sido, habrías movido tu punto de encaje por cuenta propia. Pero, ¿vería la gente lo que yo veo cuando se mueve mi punto de encaje? Pregunté con insistencia. No. A menos que tengas tanta energía que puedas mover el punto de encaje de la gente al mismo sitio donde está el tuyo, contestó. Entonces, don Juan, ¿el jaguar fue un sueño mío? Pregunté. ¿Todo eso ocurrió solo en mi mente? De ninguna manera, respondió. Ese jaguar es real. Has caminado kilómetros enteros y ni siquiera estás cansado. Eso también es real. Si tienes alguna duda, mírate los zapatos. Estás lleno de espinas. Así que caminaste. Sí, alzándote por sobre los arbustos.
y al mismo tiempo no fue así. Todo depende de si el punto de encaje de uno esté en el sitio de la razón o en el sitio del conocimiento silencioso. Mientras él hablaba, yo entendía todo lo que decía, pero no hubiera podido repetir a voluntad ninguna de sus frases. Tampoco podía determinar qué era lo que yo sabía ni por qué le encontraba tanto sentido a sus palabras. El rugido del jaguar me devolvió a la realidad del peligro inmediato. Vi la masa oscura del animal, que pasaba velozmente colina arriba, a una distancia de 30 metros a nuestra derecha. ¿Qué vamos a hacer, don Juan?, pregunté, sabiendo que él también había visto al jaguar. Seguir subiendo hasta la cumbre y buscar refugio allá, respondió él tranquilamente. Luego agregó, como si no tuviera nada de qué preocuparse, que yo había perdido un tiempo valioso gozando del placer de mirar por encima de los arbustos, en vez de encaminarme hacia las colinas que él me había indicado. Me encaminé hacia unos cerros más altos del lado este. Debemos llegar a esa escarpa antes que el jaguar o no tendremos escapatoria, dijo, señalando la faz casi vertical en la cumbre misma del cerro. Miré hacia la derecha y vi que el jaguar saltaba de roca en roca. Definitivamente, avanzaba así para cortarnos el paso. ¡Vamos, don Juan!, grité de puros nervios. Don Juan sonrió. Parecía que mi miedo y mi impaciencia lo hacían disfrutar. Nos movimos tan rápido como pudimos y no paramos de subir. Yo trataba de no prestar atención a la masa oscura del jaguar, que parecía de vez en cuando algo hacia adelante, siempre a nuestra derecha. Los tres llegamos a la base de la escarpa al mismo tiempo. El jaguar estaba a unos 20 metros más a la derecha de nosotros. Saltó y trató de trepar por la escarpada faz del cerro, pero falló. La pared de roca era demasiado empinada. Don Juan me gritó que no perdiera tiempo observando al animal, porque se nos echaría encima al no poder escalar. No había terminado de hablar cuando el animal corrió hacia nosotros. No había un segundo que perder. Trepé por la faz rocosa, seguido por don Juan. El bramido de la frustrada bestia sonó junto a mi talón derecho. La fuerza propulsora del miedo me hizo trepar por esa escarpa resbalosa como si yo hubiera sido una mosca. Llegué a la cumbre antes que don Juan, que se había detenido a reírse. Ya a salvo, tuve más tiempo para pensar en lo ocurrido. Don Juan no quería discutir nada. Arguyó que en esa etapa de mi desarrollo, cualquier movimiento de mi punto de encaje seguiría siendo un misterio. Mi desafío al principio del aprendizaje era, según dijo, el conservar mis logros en vez de explicarlos, pero que en un momento dado todo cobraría sentido para mí. Le aseguré que en el presente todo tenía total sentido para mí, pero él se mostró inflexible en que antes de poder yo asegurar que encontraba sentido a lo que él decía, yo tenía que explicarme el conocimiento a mí mismo. Insistió que para que un movimiento de mi punto de encaje tuviera total sentido, me hacía falta tener energía para fluctuar a voluntad entre el sitio de la razón y el del conocimiento silencioso. Guardó silencio por un rato, barriéndome todo el cuerpo con la mirada.
Después pareció decidirse. Sonrió y volvió a hablar. Hoy te moviste más allá del sitio donde no hay compasión, dijo con aire de finalidad. Hoy llegaste al sitio del conocimiento silencioso. Explicó que esa tarde mi punto de encaje se había movido por sí solo, sin intervención suya. Yo había intentado el movimiento y al moldear y enriquecer mi sensación de ser gigantesco, mi punto de encaje había alcanzado la posición del conocimiento silencioso. Dijo que un modo de describir la percepción que se logra desde el sitio del conocimiento silencioso es llamarla aquí y aquí. Explicó que al decirle yo que había sentido que miraba por sobre los arbustos, debería haber agregado que estaba viendo el suelo del desierto al mismo tiempo que la copa de los matorrales, o que había estado en el sitio en donde estaba parado y a la vez en el sitio donde estaba el jaguar. De ese modo, había podido notar el cuidado que ponía el animal en evitar las espinas. En otras palabras, en vez de percibir el aquí y allá normales, había percibido el aquí y el aquí. Sus comentarios me asustaron. Tenía razón. Yo no le había mencionado eso. Ni siquiera había admitido para mis adentros que estuve en dos lugares al mismo tiempo. No me habría atrevido a pensar en esos términos, de no ser por sus comentarios. Repitió que yo era demasiado nuevo en esas lides y que necesitaba más tiempo y más energía para controlar por mí mismo esa percepción dividida. Por el momento, yo aún requería mucha supervisión. Por ejemplo, mientras me alzaba por sobre la copa de los arbustos, él había tenido que hacer fluctuar rápidamente su propio punto de encaje entre los sitios de la razón y el del conocimiento silencioso para cuidar de mí. Dígame una cosa, le dije poniendo a prueba su razonabilidad. Ese jaguar era más extraño de lo que usted quiere admitir, ¿verdad? Los jaguares no son parte de la fauna de esta zona. Los pumas sí, pero los jaguares no. ¿Cómo me explica eso? Antes de responder, arrugó la boca. De pronto se había puesto muy serio. Creo que este jaguar en particular confirma tus teorías antropológicas, dijo con voz solemne. Evidentemente, ese era un jaguar antropológico, que seguía esa famosa ruta comercial que conecta Chihuahua con América Central. Don Juan rió tanto que el sonido de su risa despertó ecos en las montañas. Ese eco me perturbó tanto como el mismo jaguar. Pero no era el eco en sí lo que me perturbaba, sino el hecho de que yo nunca había oído un eco por la noche. Los ecos en mi mente solo se asociaban con el día. Me había llevado varias horas acordarme de todos los detalles de mi experiencia con el jaguar. Durante ese tiempo, Don Juan no me habló. Se limitó a apoyarse contra una roca y se durmió sentado. Al cabo de un rato, dejé de notar su presencia y por fin yo también me dormí. Me despertó un dolor en la mandíbula. Me había dormido con la cara apoyada contra una roca. En cuanto abrí los ojos, traté de deslizarme del pedrón en donde estaba tendido, pero perdí el equilibrio y caí sentado, ruidosamente.
Don Juan surgió de entre unos arbustos justo a tiempo para reírse. Estaba oscureciendo. Comenté en voz alta que no tendríamos tiempo de llegar al valle antes de que cayera la noche. Don Juan se encogió de hombros. Sin aparentar preocupación alguna, tomó asiento a mi lado. Le pregunté si quería que le contara lo que me había acordado. Indicó que le parecía muy bien, pero no me hizo preguntas. Supuse que dejaba el relato por mi cuenta y le dije que había 2 puntos de gran importancia para mí. Uno era que él había hablado del conocimiento silencioso, y el otro era que yo había movido mi punto de encaje utilizando el intento. No, dijo don Juan. Eso no fue lo más importante. Tu logro de ese día ni siquiera fue el entrar en el conocimiento silencioso. Tu logro fue que llenaste otro de los requisitos del intento, la audacia. Para enfrentarnos con el intento, necesitamos abandono y frialdad, y sobre todo, audacia. Por supuesto que intentar el movimiento de tu punto de encaje fue un gran triunfo, porque te dejó cierto residuo que los brujos buscan con ansias. Me pareció saber a qué se refería. Le dije que el residuo que quedaba en mi estado de conciencia normal era el recuerdo de que un puma, ya que lógicamente no podía aceptar la idea de que fuera un jaguar, nos había perseguido por una montaña. Agregué que siempre recordé que él me había preguntado cuando estábamos a salvo en la cima si me sentía ofendido por el ataque del felino. Yo le había asegurado que era absurdo que me sintiera ofendido, y él me había contestado que debía hacer lo mismo con la gente. Si me atacaban, debía protegerme o quitarme de en medio, pero sin sentirme ofendido o perjudicado. No es ese el residuo del que te estoy hablando, dijo. La idea de lo abstracto, del espíritu, es el único residuo importante. La idea del yo personal no tiene el menor valor. Todavía pones a tu persona y a tus sentimientos en primera plana. Cada vez que se ha prestado la oportunidad, te he hecho notar la necesidad de abstraer. Tú siempre has creído que me refería a la necesidad de pensar de manera abstracta. No. Abstraer significa ponerse a disposición del espíritu por medio del entendimiento. Dijo que una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión entre la estupidez y la imagen de sí. Es la estupidez la que nos obliga a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de nuestra imagen de sí. Por ejemplo, como hombres comunes y corrientes, pasamos por alto el conocimiento más crucial para nosotros, la existencia del punto de encaje y el hecho de que puede moverse. Para el hombre racional, es inconcebible que exista un punto invisible en donde se encaja la percepción, prosiguió. Y más inconcebible aún, que ese punto no esté en el cerebro, como capaz podrías suponerlo si llegara a aceptar la idea de su existencia.
Agregó que el hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí, garantiza su abismal ignorancia. Ignora, por ejemplo, el hecho de que la brujería no es una cuestión de encantamientos y abracadabras, sino la libertad de percibir no solo el mundo que se da por sentado, sino también todo lo que es humanamente posible. Aquí es donde la estupidez del hombre es más peligrosa, continuó. El hombre le tiene terror a la brujería. Tiembla de miedo ante la posibilidad de ser libre. Y la libertad está ahí, a 1 centímetro de distancia. Los brujos llaman a la libertad el tercer punto y dicen que alcanzarlo es tan fácil como mover el punto de encaje. Pero usted mismo me ha dicho que mover el punto de encaje es lo más difícil que existe, protesté. Lo es. Y esto es otra de las contradicciones de los brujos. Moverlo es muy difícil, pero también es lo más fácil del mundo. Ya te he dicho que una fiebre alta puede mover el punto de encaje. El hambre, o el miedo, o el amor o el odio también pueden hacerlo. Lo mismo el misticismo y el intento inflexible, el método preferido de los brujos. Le pedí que me explicara otra vez qué era el intento inflexible. Dijo que es una especie de determinación, una firmeza, un propósito muy bien definido que no puede ser anulado por deseos o intereses en conflicto. El intento inflexible es también la fuerza engendrada cuando se mantiene el punto de encaje fijo en una posición que no es la habitual. Dijo que los brujos consideran al intento inflexible como el catalizador que propulsa sus puntos de encaje a nuevas posiciones, posiciones que a su vez generan más intento inflexible. Don Juan hizo luego una distinción muy significativa, que me había eludido todos esos años entre un movimiento y un desplazamiento del punto de encaje. Dijo que un movimiento es un profundo cambio de posición, tan acentuado que el punto de encaje podía incluso alcanzar otras bandas de energía. Cada banda de energía representa un universo completamente distinto a percibir. Un desplazamiento, en cambio, es un pequeño movimiento dentro de la banda de campos de energía que percibimos como el mundo de la vida cotidiana. Don Juan no quiso hablar más del tema, pero yo lo insté a seguir hablando, a decirme lo que quisiera. Le dije, por ejemplo, daría cualquier cosa por oír más acerca del tercer punto, pues si bien yo sabía todo lo referente al tercer punto, aún me resultaba muy confuso. El mundo de la vida diaria consiste de una serie de 2 puntos de referencia, dijo. Tenemos, por ejemplo, aquí y allá, afuera y adentro, arriba y abajo, el bien y el mal, y así sucesivamente. De modo que, debidamente hablando, nuestra percepción de la vida es bidimensional.
Nada de lo que hacemos tiene profundidad. Le saqué en cara que él estaba mezclando niveles. Le dije que hasta podía aceptar su definición de la percepción como la capacidad de los seres vivientes de percibir, con sus sentidos, campos de energía seleccionados por sus puntos de encaje. Una definición traída de los cabellos según mis criterios académicos, pero que de momento parecía coherente. Sin embargo, no lograba imaginar qué podía ser la profundidad de lo que hacemos. Arguí que quizás él estaba hablando de interpretaciones, elaboraciones de nuestras percepciones básicas. El brujo percibe sus acciones con profundidad, dijo. Sus acciones son tridimensionales. Los brujos tienen un tercer punto de referencia. ¿Cómo puede existir un tercer punto de referencia?, pregunté con cierto fastidio. Nuestros puntos de referencia son obtenidos primariamente de nuestra percepción sensorial, explicó él. Nuestros sentidos perciben y diferencian lo que es inmediato para nosotros y lo que no lo es. Usando esta distinción básica, derivamos el resto. Me observó detenidamente varios segundos, en silencio, mientras yo trataba de comprender lo que decía. A fin de alcanzar el tercer punto de referencia, uno debe percibir dos lugares al mismo tiempo, me explicó. Acordarme de mi experiencia con el jaguar me había puesto de un humor extraño. Era como si hubiera vivido aquella experiencia apenas unos minutos antes. De pronto, me di cuenta de algo que hasta entonces me había pasado desapercibido. Que mi experiencia sensorial era más compleja de lo que había pensado en un principio. Mientras me alzaba por encima de la copa de los arbustos, había estado consciente, sin palabras ni pensamientos, de que estar en dos lugares, o como decía don Juan, estar aquí y aquí, ponía mi percepción inmediata completamente en ambos sitios. Pero también había estado consciente de que a mi percepción doble le faltaba la claridad total de la percepción normal. Don Juan explicó que la percepción normal tiene un eje, aquí y allá. Son los extremos de ese eje, y el único de los dos que tiene claridad es aquí. Dijo que en la percepción normal solo se percibe el aquí por completo, instantánea y directamente. Su referente gemelo, allá, carece de inmediatez. Se lo infiere, se lo deduce, se lo espera y hasta se lo supone, pero nunca se lo percibe directamente, con todos los sentidos. Cuando percibimos dos lugares a la vez, se pierde la claridad total, pero se gana la percepción inmediata del allá. Pero entonces, don Juan, yo tenía razón al describir mi percepción como la parte importante de mi experiencia, dije. No tenías razón, respondió. Lo que experimentaste fue vital para ti, porque te abrió el camino al conocimiento silencioso. Pero como ya te dije, lo importante fue tu audacia, y también la contraparte de tu audacia,
el jaguar. Ese animal apareció de la nada, sin que nos diéramos cuenta. ¿Y qué podría haber acabado con nosotros? Es tan cierto como que te estoy hablando. Ese jaguar fue una expresión de la magia. Sin él, no habrías llenado los requisitos del intento, ni habrías tenido regocijo ni lección, ni te habrías dado cuenta de nada. ¿Pero era un jaguar de verdad?, pregunté. Yo apostaría la vida a que lo era, contestó. Don Juan observó que para el hombre común y corriente, ese animal habría sido una rareza pavorosa. Le hubieran costado mucho explicar, en términos razonables, qué hacía ese jaguar en Chihuahua, tan lejos de la selva tropical. Pero el brujo, porque tiene un vínculo de conexión con el intento, puede ver que ese jaguar es un medio para engrandecer su percepción, y no es una rareza para él, sino una fuente de asombro. Había 1000 preguntas que yo deseaba formular, pero yo mismo me di las respuestas antes de poder articular las interrogantes. Seguí el curso de mis propias preguntas y respuestas por un rato, hasta comprender que no importaba saber silenciosamente las respuestas. Había que verbalizarlas para que tuvieran algún valor. Expresé la primera pregunta que me vino a la mente. Pedí a don Juan que me explicara qué eran los requisitos del intento. Los brujos dicen que los más increíbles logros de la percepción son puras idioteces si no están acompañados de ciertos estados de ánimo claves, que les dan valor y seriedad. El abandono, la frialdad y la audacia son esos estados de ánimo, y solamente los brujos pueden intentarlos. La parte engañosa de todo esto, prosiguió, es que estoy diciendo que solo los brujos conocen al espíritu, que el intento es dominio exclusivo de los brujos. Eso no es cierto en absoluto, pero en la situación en el reino de lo práctico, la condición real es que los brujos están más conscientes de su vínculo de conexión con el espíritu que el hombre común y corriente, y se esfuerzan por manejarlo. Eso es todo. Ya te he dicho que el vínculo de conexión con el intento es la característica universal compartida por todo lo que existe. 2 o 3 veces me pareció que don Juan estaba a punto de agregar algo más. Vaciló al parecer tratando de elegir sus palabras. Por fin dijo que el estar en 2 lugares al mismo tiempo era la marca que los brujos usaban para señalar el momento en que el punto de encaje llegaba al sitio del conocimiento silencioso. La percepción dividida, si se alcanzaba por medios propios, recibía el nombre de libre movimiento del punto de encaje. Me aseguró que todos los nahuales hacían siempre cuanto estaba en su poder para favorecer el libre movimiento del punto de encaje en sus aprendices. Este empecinado esfuerzo recibía la críptica denominación de extenderse al tercer punto.
El aspecto más difícil del conocimiento del Nahual, y ciertamente la parte más crucial de su tarea como maestro, es la de extenderse al tercer punto. El Nahual intenta el libre movimiento del punto de encaje del aprendiz, y el espíritu canaliza hacia el Nahual los medios para lograrlo. Yo nunca había intentado nada por el estilo hasta que llegaste tú. Por lo tanto, nunca había apreciado plenamente el gigantesco esfuerzo que hizo mi benefactor al intentarlo para mí. Por difícil que le resulte al Nahual intentar ese libre movimiento para sus discípulos, eso no es nada comparado con la dificultad que tienen sus discípulos para comprender lo que el Nahual está haciendo. Mira lo que te pasa a ti. A mí me pasó lo mismo. Casi siempre terminaba convencido de que los trucos del espíritu eran simplemente los trucos del Nahual Julián. Más adelante, comprendí que le debía al Nahual Julián la vida y mi bienestar. Continuó don Juan. Ahora sé que le debo infinitamente más. Como no me es posible describir lo que realmente le debo, prefiero decir que él me engatusó hasta hacerme llenar los requisitos del intento y llevarme al tercer punto de referencia. El tercer punto de referencia es la libertad de la percepción. Es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso. Es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible. Fin de la parte 2 de este capítulo 12. El tercer punto en el quinto centro abstracto. Los requisitos del intento. Pues bien, gracias por escucharnos y acompañarnos en estas lecturas. Pues bien, nos encontraremos en la próxima entrega. Y como siempre, saludos a la distancia y adiós.